Buenos días, soy Estefanía Vela, vivo y trabajo en la Ciudad de México, en el CIDE, y me dedico a estudiar el matrimonio entre personas del mismo sexo y cómo ha evolucionado a la luz de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de México. Desde aquí quiero realizar mi intervención para la acción de tutela relativa al vínculo contractual de las parejas del mismo sexo que está por resolver la Corte Constitucional de Colombia. Me gustaría comenzar por repasar lo que ha resuelto la Suprema Corte Mexicana. Al día de hoy, la Corte ha resuelto 11 casos relacionados directamente con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Un caso, que es del 2010, tiene que ver con la validación del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo que se hizo en la Ciudad de México. Los otros 10 casos están directamente relacionados con el tema de la exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio. De estos 10 casos, tienen que ver, digamos, con la impugnación que realizaron diferentes personas de los códigos civiles locales. En México, México es un estado federal, nomás para aclarar, tradicionalmente el tema del matrimonio, al menos en lo que se refiere a la definición del matrimonio, se ha entendido como competencia de los estados. Entonces, digamos, cada estado ha regulado todo lo que tiene que ver con definición, terminación, requisitos para acceder al matrimonio. Actualmente, 28 entidades federativas de 31 no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los 10 amparos que resolvió la Corte tienen que ver con 5 de estas entidades federativas: Oaxaca, Baja California, Sinaloa, el Estado de México y Colima. Estos 10 amparos lleva resolviéndolos desde finales del 2012 hasta hace unos meses, los últimos 3 años, y es a partir de estos 10 casos que la Suprema Corte emitió el 3 de junio de este año 2 jurisprudencias fundamentales, que es a lo que quiero ahondar. La primera jurisprudencia determinó algo clave, que es básicamente lo siguiente: la ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación o que lo defina como la unión entre un hombre y una mujer es inconstitucional. Ya la Corte con eso no se esperó a que cada código civil local fuera impugnado, bastó que se impugnaran estos 5 y que se acumularan 10 casos, y emitió esta jurisprudencia que es obligatoria para todos los jueces y juezas del país. Entonces, por virtud de esta jurisprudencia, si una pareja se encuentra en Nuevo León, si una pareja se encuentra en Guanajuato o en cualquier otro estado en donde no se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo, esa pareja acude con un juez o con una jueza y esa jueza está obligada a garantizarle el acceso al matrimonio. Entonces, con esta jurisprudencia básicamente ya no es necesario que se reformen las leyes locales, basta que las personas acudan con un juez o una jueza para garantizar el acceso al matrimonio. Ahora, lo segundo que determinó la Corte en estas jurisprudencias tiene que ver precisamente con la cuestión de los regímenes diferenciados para las parejas del mismo sexo. 3 de los amparos que resolvió la Corte tenían que ver con el Estado de Colima. El Estado de Colima reformó su Código Civil para reconocer lo que llamó los enlaces conyugales. Los enlaces conyugales los diseñó específicamente para las parejas del mismo sexo, específica y exclusivamente para las parejas del mismo sexo, y el matrimonio para las parejas del sexo opuesto. En su ley determinó que ambos tendrían exactamente los mismos derechos. De hecho, establecía que cuando la ley se refiriera a los cónyuges, deberían entenderse comprendidos ambos tipos de parejas, pero determinó que se iban a llamar diferentes y que el nombre era lo que iba a aparecer, digamos, en las actas, ¿no? Unas iban a ser actas de matrimonio, otros iban a ser actas de enlaces conyugales. En 3 diferentes ocasiones, la Corte determinó que este tipo de legislación, y aquí sí proveniente del mismo Congreso, era inconstitucional. No se puede subsanar el tema del acceso al matrimonio con otra figura. Aquí la Corte básicamente dijo que este tipo de soluciones lo que hacen son instituir regímenes de separados pero iguales, haciendo alusión a políticas racistas que segregaban a las poblaciones. Y aquí la Corte, cito textual, afirmó que la exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio perpetúa la noción de que son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas. Entonces, el solo hecho de que sigan diciendo que no merecen el matrimonio, aunque tengan algo más, el mensaje que se sigue enviando es que hay algo ahí que es diferente. Y el problema en sociedades como la nuestra, con las historias de discriminación, es que no es solo diferente, es menos merecedor de respeto.
Entonces, esto es lo que pasa en México. Número uno, ley que excluya a las parejas del mismo sexo del matrimonio es inconstitucional. No es necesario que las leyes se reformen, basta con que las parejas acudan a un juez o una jueza para acceder al matrimonio. Para eso están precisamente los tribunales constitucionales, para garantizar el acceso a los derechos humanos. Ahora, quiero nomás detenerme en un punto. Esto que ha hecho la Corte no considero que sea extraordinario. O sea, precisamente creo que es propio de un tribunal constitucional. Voy a dar otros dos ejemplos de una operación similar. También para el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo, después de que se podían casar en el Distrito Federal, estas parejas empezaron a tramitar, digamos, lo necesario para acceder a los derechos asociados al matrimonio. Uno de estos derechos es la seguridad social. Cuando llegan con el Instituto Mexicano del Seguro Social, este les niega el reconocimiento, alegando que su propia ley, el Seguro Social tiene su propia ley federal, no reconoce estos matrimonios. Estas parejas impugnan estas negativas y ya la Corte resolvió uno de los casos que había, y la Corte resolvió lo mismo. No es necesario que se legisle o que se cambie esta ley, es necesario que tu autoridad le garantices el acceso a estas parejas a la seguridad social. Entonces, que esto valga otra analogía. La misma ley del Seguro Social establecía requisitos distintos para los viudos y las viudas para acceder a la pensión de viudez. Esta ley, esto es básicamente un rezago a la desigualdad entre hombres y mujeres. Hubo viudos que impugnaron este régimen y la Suprema Corte lo declaró inconstitucional y le ordenó a las autoridades básicamente garantizarle los mismos derechos a los viudos que a las viudas. Entonces yo creo que hay que ver el tema del matrimonio de esta misma manera. Ahí está el matrimonio garantizando el acceso a diferentes derechos y a los tribunales constitucionales les corresponde que este acceso sea en términos no discriminatorios. No es necesario hacer una reforma legislativa adicional. Ahora, que aquí de nuevo, lo que yo propongo y que esto se deriva de la Suprema Corte es precisamente el matrimonio es un derecho y hay que pensarlo como cualquier otro derecho. Otra analogía, ¿no? Si existe una ley, por ejemplo, que regula los requisitos para acceder al voto o para ser votado, por supuesto que es labor de los tribunales garantizarle a las personas que estos requisitos cumplan con los estándares constitucionales. ¿No? Al menos en México, de ello no queda la menor duda. El matrimonio es exactamente igual. Ahora, sé que uno de los puntos que se está debatiendo precisamente es si el matrimonio es o no es un derecho. Aquí la Corte Mexicana ha contestado sin duda que sí, el matrimonio es un derecho y ha llegado a ello a través de tres diferentes vías, que son, digamos, los tres diferentes fundamentos para considerar al matrimonio como un derecho. El primero tiene que ver con una interpretación constitucional, que es la siguiente. En México, la Constitución habla de que la ley, o bueno, establece que la ley protegerá el desarrollo y la organización de la familia, ¿no? La Constitución habla de familia, no de matrimonio. Ahora, tampoco usa el lenguaje del derecho, pero la Suprema Corte de esta disposición que está contenida en el capítulo de los derechos humanos ha comenzado a hablar del derecho a la protección de la familia. Desde aquí valga la pregunta, ¿cómo se protege la familia? Obviamente hay muchas maneras de proteger a la familia, una de ellas es el matrimonio. Y digo una de ellas porque a estas alturas, bueno, ya sabemos que la familia no siempre pasa por el matrimonio. Pero el matrimonio es una manera de proteger a la familia. Desde aquí es necesario analizar el matrimonio para que sea un cumplimiento efectivo del derecho a la protección de la familia. Me atrevo a hacer una analogía, pensemos por ejemplo en una ley que regula el acceso a radio y televisión. Creo que es sensato decir que esta ley literalmente está diseñada para garantizar el acceso a la libertad de expresión. Y desde la libertad de expresión habría que analizarla. Lo mismo pasa con el matrimonio en México, ¿no? Es una ley para cumplir con o para proteger el derecho a la protección de la familia y desde aquí es posible analizarla desde una óptica constitucional. El matrimonio, y yo aquí quiero decir un punto, entiendo que en sociedades como la mexicana, o bueno, en tradiciones jurídicas como la mexicana, tradiciones civilistas, tradiciones católicas, hay concepciones del matrimonio como un sacramento, hay la concepción del matrimonio como una institución. Yo creo que es propio de un Estado constitucional no solo verlo como derecho, sino también verlo como una política pública. Y como una política pública es válido analizarla desde una perspectiva constitucional, ¿no? Precisamente cuando se conecta con el derecho a la protección de la familia. Ahora, número 2, en México la Corte habla del derecho al matrimonio
interpretando tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla del derecho del hombre y de la mujer para acceder al matrimonio, ¿no? Nuestra Corte, sin embargo, ha sido cuidadosa en establecer que este tipo de disposiciones hablan del derecho de cada hombre y de cada mujer, o sea, de cada persona, a acceder al matrimonio. Y no necesariamente que se trata de disposiciones que condicionan a que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, este es el segundo fundamento en México para hablar de un derecho al matrimonio. El tercero tiene que ver con cómo el matrimonio opera, ¿no? Para la Suprema Corte, ¿no? El matrimonio, pues, ¿qué te hace? Garantizarte acceso a derechos. Uno se casa y no solo adquiere obligaciones, adquieres derechos. La Corte habla de dos tipos de beneficios que adquieren las parejas. Uno son los beneficios expresivos del matrimonio, precisamente por el valor social que tiene, lo que uno puede comunicar al estar casado y al casarse. Y número dos, la Corte habla de los beneficios materiales del matrimonio. Y aquí, por ejemplo, habla de los diferentes beneficios que han establecido las leyes, beneficios fiscales, beneficios migratorios, beneficios de propiedad, beneficios en torno, o bueno, derechos en torno a las decisiones médicas, ¿no? Desde aquí la Corte habla del matrimonio como un derecho a los derechos, ¿no? Entonces, reconocer el matrimonio precisamente importa porque es un derecho que te garantiza acceso a otros derechos, ¿no? Y como tal, se debe analizar desde una óptica constitucional, ¿no? Entonces, sin más por el momento, en México, número uno, el matrimonio es un derecho. Número dos, es un derecho cuyo acceso puede ser garantizado directamente por los tribunales sin que sea necesaria una reforma legislativa. Y sin más, muchas gracias.